En un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde las casas de adobe se aferran a la tierra como últimas esperanzas, vivía Adela. Tenía 42 años, pero sus manos parecían contar muchos más. Eran manos curtidas por el sol, agrietadas por el agua fría del río, manos que conocían cada piedra de su pequeño campo, cada surco trazado con esfuerzo. Adela era viuda desde hacía 3 años. 3 años que se sentían como 30. 3 años desde que Saúl, su esposo, había cerrado los ojos por última vez en aquella cama donde ahora ella dormía sola, abrazada al recuerdo y al miedo. Tenía 3 hijos. Mateo, el mayor, apenas rozaba los 15 años pero ya tenía la mirada de un hombre que ha visto demasiado. Diego, de 11 años, era el soñador de la familia, siempre tratando de hacer sonreír a su madre con alguna ocurrencia. Y Sofía, la pequeña de 8 años, con sus trenzas desparejas y su risa que era lo único que aún sonaba a música en aquella casa. La mañana comenzó como todas. Adela se levantó antes del alba, cuando el cielo todavía guardaba las últimas estrellas como secretos. Fue a la cocina, si es que podía llamarse así a aquel rincón con un fogón de leña y unas cuantas ollas desportilladas. Abrió la lata donde guardaba el dinero. Sus dedos temblaron al contar. 20 pesos. Solo 20 pesos. 20 pesos para alimentar a 3 niños. 20 pesos para comprar maíz, para conseguir algo de leche, para que Mateo tuviera aunque fuera un pan en el estómago antes de irse a buscar trabajo. 20 pesos entre ella y el abismo. Se sentó en el suelo de tierra, recargándose contra la pared fría. Por un momento, solo por un momento, permitió que las lágrimas vinieran. Lágrimas silenciosas que caían sobre sus manos vacías. Pensó en Saúl. Recordó su voz, aquella voz ronca pero llena de ternura, en sus últimos días. Saúl había estado enfermo durante meses. La tuberculosis lo había consumido lentamente, robándole el aliento, robándole la fuerza, pero nunca la dignidad. Una tarde, cuando ya casi no podía hablar, tomó la mano de Adela con una debilidad que partía el alma. Adela le había dicho, con la voz quebrada, «Prométeme algo». Ella había sentido, sin poder hablar, ahogada por el dolor de saber que lo estaba perdiendo. Prométeme que siempre compartirás lo que tengas. Aunque sea poco. Aunque creas que no te alcanza. La bendición no viene de lo que guardas, sino de lo que das con el corazón. Prométemelo. Y Adela lo había prometido. Porque cuando amas a alguien, sus últimas palabras se convierten en leyes sagradas que grabas en el pecho. Pero ahora, con 20 pesos en la mano y 3 bocas que alimentar, aquella promesa parecía imposible. ¿Cómo iba a compartir cuando apenas tenía para sobrevivir? El domingo llegó con su campana llamando a misa. Adela sabía que debía ir. No porque fuera especialmente religiosa, sino porque era lo único que le quedaba, la fe de que algo, alguien, en algún lugar del universo, velaba por sus hijos. Se puso su único vestido decente, el azul desteñido que Saúl le había regalado en tiempos mejores. Peinó a Sofía, metió a los niños en la carreta prestada, y caminaron los 2 kilómetros hasta la iglesia. La misa transcurrió como siempre. El padre Ignacio hablaba de misericordia, de confiar en Dios, de sembrar para cosechar. Adela escuchaba, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba calculando. Si compraba medio kilo de frijoles, le quedaban 12 pesos. Si conseguía 1 litro de leche, solo 8. Sí. Entonces llegó el momento de la colecta. La canasta pasaba de mano en mano. Adela vio cómo algunos ponían billetes, otros monedas. Escuchó el tintineo del metal cayendo sobre metal. Y sintió en su bolsillo aquellos 20 pesos. Su corazón comenzó a latir más rápido. Una voz en su cabeza le decía que no fuera tonta, que esos 20 pesos eran todo lo que tenía, que sus hijos necesitaban comer, que Dios entendería. Pero otra voz, más suave, le recordaba a Saúl. Le recordaba su promesa.
Le recordaba que había momentos en la vida donde tienes que soltar lo poco que tienes para recibir lo mucho que necesitas. La canasta llegó frente a ella. Adela cerró los ojos. Metió la mano en su bolsillo. Sacó los 20 pesos. Y con un movimiento que desafió toda lógica, toda razón, todo instinto de supervivencia, los depositó en la canasta. Apenas lo hizo, sintió que el aire le faltaba. ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? Ahora no tenía nada. Absolutamente nada. Miró a sus hijos sentados a su lado, ajenos a lo que acababa de suceder, y sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Cuando terminó la misa, salió rápido, casi huyendo, antes de que las lágrimas la traicionaran frente a todos. Mateo la siguió, confundido. «Mamá, ¿estás bien?» Ella asintió, sin poder hablar. No estaba bien. Estaba aterrada. Caminaron de regreso a casa en silencio. El sol del mediodía caía implacable sobre el camino polvoriento. Los niños tenían hambre, Adela lo sabía. Pero no había nada que darles. Nada más que agua del pozo y la fe de que había hecho lo correcto. Al llegar a la casa, encontró a su vecina, doña Rosa, esperándola en la puerta. Adela, le dijo, con una sonrisa amable, tengo demasiados huevos. Las gallinas se están poniendo como locas esta semana. ¿Me harías el favor de llevarte una docena? Sabes que se me van a echar a perder. Adela la miró, sin entender. Doña Rosa nunca le había ofrecido nada antes. Eran vecinas, sí, pero cada quien cuidaba lo suyo en estos tiempos difíciles. Yo, no tengo con qué pagarte, doña Rosa. ¿Pagar? No seas tonta, mujer. Es un favor que me haces. Además, ¿no tenías unas hierbas medicinales que plantaste el mes pasado? Dame un manojo de esas, y quedamos a mano. Adela sintió que algo se movía en su pecho. Un manojo de hierbas por una docena de huevos. Era un intercambio más que justo. Era como si la vida le estuviera devolviendo algo. Esa noche, los niños cenaron huevos revueltos. No era mucho, pero era algo. Y mientras los veía comer, Adela recordó las palabras de Saúl. La bendición no viene de lo que guardas, sino de lo que das. Tal vez, solo tal vez, había hecho lo correcto. Los días siguientes fueron una prueba de fe que Adela no sabía si podría superar. Cada mañana se levantaba con el estómago encogido, no solo por el hambre, sino por la incertidumbre. Los huevos de doña Rosa habían durado 3 días, racionados cuidadosamente entre los 4. Pero ahora se habían acabado, y la despensa volvía a estar vacía. Mateo notaba todo. Era el mayor, y aunque Adela trataba de ocultarle las preocupaciones, él veía la forma en que su madre miraba el techo por las noches, sin dormir. Veía cómo servía porciones pequeñas en su propio plato para que ellos pudieran comer un poco más. Veía el peso que llevaba sobre los hombros. Una tarde, Mateo regresó a casa con los ojos brillantes. Había estado recorriendo el pueblo, tocando puertas, preguntando si alguien necesitaba ayuda con algo. Cualquier cosa. Y había encontrado algo. Mamá, le dijo, casi sin aliento, don Arturo necesita quien le ayude a reparar la cerca de su rancho. Me dijo que si trabajo 3 días, me pagará 150 pesos. Adela lo miró. Su hijo. Su niño que debería estar estudiando, jugando, siendo un adolescente. No levantando cercas bajo el sol abrasador. Mateo, tú tienes que ir a la escuela. Mamá, la interrumpió él, con una firmeza que no era propia de sus 15 años, llevamos 2 semanas sin que vaya a clases. No tengo cuadernos nuevos, no tengo uniforme. Y lo sabes. Déjame hacer esto. Por favor. Por nosotros. Las lágrimas que Adela había contenido durante días finalmente comenzaron a caer. No lágrimas de tristeza, sino de un orgullo mezclado con dolor. Su hijo estaba creciendo demasiado rápido,
obligado por las circunstancias a convertirse en hombre antes de tiempo. 3 días, dijo finalmente, con la voz quebrada. Solo 3 días. Y luego vuelves a la escuela, aunque tenga que coser yo misma tu uniforme con retazos. Mateo sonrió. Esa sonrisa que tanto se parecía a la de Saúl. Al día siguiente, mientras Mateo se iba antes del amanecer hacia el rancho de don Arturo, Adela salió a su pequeño campo. No era gran cosa, apenas unas cuantas parcelas donde crecían algunos vegetales luchando contra la tierra seca. Pero era suyo. Era lo único que le quedaba del esfuerzo conjunto que ella y Saúl habían hecho durante años. Se arrodilló entre las plantas de tomate. Muchas estaban marchitas, sedientas. Comenzó a arrancar la hierba mala con las manos, sin guantes, sintiendo cómo la tierra se metía bajo sus uñas. Trabajar la distraía del hambre. Trabajar le daba propósito. Estaba tan concentrada que no escuchó los pasos que se acercaban. Una voz la sobresaltó. Adela. Levantó la vista. Era Alejandro, un vecino que vivía 3 casas más allá. Era un hombre de unos 50 años, viudo también, que criaba cabras para vender leche y queso. Alejandro, respondió ella, limpiándose las manos en el delantal. ¿Qué te trae por aquí? Él se rascó la cabeza, incómodo. Mira, sé que no nos hablamos mucho, pero he notado que tu vaca está muy flaca. Y pensé que tal vez te vendría bien un poco de forraje. Tengo de sobra este mes, y se me va a echar a perder si no lo uso. Adela lo miró con desconfianza. En el pueblo, nadie regalaba nada. Siempre había un precio, una deuda, una obligación. No tengo con qué pagarte, Alejandro. No te estoy pidiendo dinero, respondió él, con sinceridad en los ojos. Solo te pido que cuando las cosas mejoren para ti, hagas lo mismo por alguien más. ¿Trato? Adela sintió un nudo en la garganta. Era la segunda vez en una semana que alguien le extendía la mano sin esperar nada a cambio. Era como si el universo estuviera conspirando a su favor, poco a poco, con gestos pequeños pero significativos. Trato, susurró. Esa tarde, Alejandro trajo 2 bultos de forraje. La vaca de Adela, que llevaba semanas casi sin comer, mugió de alegría al ver el alimento. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dio leche. No mucha, apenas 1 litro, pero era suficiente para que los niños tuvieran algo caliente en el estómago. Mientras calentaba la leche en el fogón, Sofía se acercó a su madre. Mami, ya no vamos a tener hambre. Adela se agachó para quedar a la altura de su hija. Le acomodó una trenza que se había soltado. No lo sé, mi amor. Pero estamos luchando. Y mientras luchemos juntos, siempre habrá esperanza. Sofía la abrazó con esa fuerza desproporcionada que solo los niños tienen. Y en ese abrazo, Adela encontró más fortaleza que en cualquier otra cosa. Los 3 días pasaron. Mateo regresó del rancho de don Arturo agotado, con las manos llenas de ampollas, pero con 150 pesos en el bolsillo. Nunca había visto tanto dinero junto. Mamá, le dijo, entregándole los billetes con orgullo, esto es para la casa. Adela tomó el dinero con manos temblorosas. 150 pesos. Podían comprar maíz, frijoles, arroz, jabón. Podían respirar un poco. Pero entonces recordó algo. Su suegra, Carmen, la madre de Saúl, vivía al otro lado del pueblo. Era una mujer mayor, sola, que apenas podía moverse por la artritis. Adela sabía que probablemente estaba peor que ella. Mateo, le dijo, de estos 150 pesos, vamos a apartar 30 para llevarle a tu abuela Carmen. Ella nos necesita también. Mateo asintió sin dudar. Había aprendido de su madre que la verdadera riqueza no estaba en acumular, sino en compartir. Al día siguiente, Adela y los niños visitaron a Carmen. La encontraron sentada en su silla, mirando por la ventana con esa tristeza de quien ha perdido demasiado. Adela,
mis niños, dijo con la voz quebrada al verlos entrar. Adela le entregó los 30 pesos y una pequeña bolsa de comida que había preparado. Carmen lloró. Hacía semanas que no comía bien y el orgullo le impedía pedir ayuda. No sé cómo agradecerte, hija. No me agradezcas a mí, respondió Adela. Agradécele a Saúl. Él me enseñó que siempre hay que compartir. Carmen tomó las manos de Adela entre las suyas, arrugadas y temblorosas. Hay algo que quiero darte, le dijo. Algo que puede ayudarte. Se levantó con dificultad y fue a un viejo baúl en la esquina de la habitación. Sacó un cuaderno desgastado, con las páginas amarillentas. Este era el cuaderno de recetas de mi madre. Aquí está la receta del queso que hacíamos cuando yo era joven. El queso que vendíamos en el mercado y que nos dio de comer durante años. Es tuyo ahora. Úsalo. Haz que vuelva a vivir. Adela tomó el cuaderno como si fuera un tesoro. Y en cierto modo, lo era. Era conocimiento. Era oportunidad. Era una puerta que se abría cuando todas parecían cerrarse. Esa noche, bajo la luz de una vela, Adela leyó cada página de aquel cuaderno. Las instrucciones estaban escritas con letra cuidadosa, con anotaciones en los márgenes, con secretos guardados durante generaciones. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que miedo. Sintió posibilidad. El amanecer encontró a Adela ya despierta, con el cuaderno de recetas abierto sobre la mesa. Había pasado media noche memorizando cada paso, cada proporción, cada secreto que la abuela de Saúl había anotado con tanto cuidado. Hacer queso no era solo mezclar leche y cuajo. Era un arte. Era paciencia. Era amor convertido en alimento. Pero había un problema. Para hacer queso necesitaba más leche de la que su única vaca podía producir. Necesitaba al menos 5 litros, y su vaca apenas daba 2 en un buen día. Miró por la ventana hacia el campo. El sol comenzaba a asomarse entre las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa. Y entonces vio a Diego, su hijo de 11 años, que ya estaba despierto, dándole agua a la vaca. Diego, lo llamó desde la puerta. Ven acá, mi amor. El niño corrió hacia ella con esa energía que solo los niños conservan incluso en medio de la adversidad. Sí, mamá. Necesito que me ayudes con algo importante. ¿Crees que podrías ir donde los vecinos y preguntar si alguien tiene leche de sobra para vender? Tengo un poco de dinero guardado. Los ojos de Diego se iluminaron. Le encantaba sentirse útil, sentirse necesario. Claro que sí. Voy ahora mismo. Adela le dio 20 pesos y lo vio salir corriendo por el camino polvoriento. Mientras tanto, ella comenzó a preparar todo lo necesario, limpió las ollas más grandes, consiguió leña para el fuego, y sacó el trozo de cuajo que Carmen le había dado junto con el cuaderno. Diego regresó 2 horas después, sudoroso pero triunfante. Traía 3 litros de leche que había conseguido con diferentes vecinos. Algunos le habían vendido, otros le habían regalado un poco al enterarse de que era para su madre. Mira, mamá, dijo orgulloso, y me sobraron 5 pesos. Doña Marta me regaló 1 litro completo cuando le dije que querías hacer queso. Adela abrazó a su hijo con fuerza. Cada gesto de bondad que recibían era como un ladrillo más en el puente que estaban construyendo hacia una vida mejor. Con 5 litros de leche en total, Adela comenzó el proceso. Calentó la leche lentamente, removiéndola con paciencia, sintiendo cómo el calor subía del fogón. Sofía la observaba fascinada, sentada en un banquito, con los ojos muy abiertos. Mami, ¿y esto se va a convertir en queso de verdad? Sí, mi amor. Si lo hacemos con cuidado y con fe, sí. Agregó el cuajo en el momento exacto, tal como indicaba la receta. Esperó. Los minutos pasaban lentos, eternos. Y entonces, como un milagro pequeño pero real, la leche comenzó a cuajarse. La textura cambiaba,
separándose en sólidos y líquidos, transformándose. Adela sintió lágrimas en los ojos. Estaba funcionando. Realmente estaba funcionando. Siguió cada paso con devoción casi religiosa. Cortó la cuajada, la dejó reposar, separó el suero, la moldeó cuidadosamente. Sus manos trabajaban con una precisión que no sabía que tenía, guiadas por las instrucciones de aquel cuaderno y por algo más profundo, la necesidad de salir adelante. 6 horas después, tenía 3 quesos pequeños, blancos y perfectos, reposando sobre un paño limpio. Los niños los miraban como si fueran tesoros. ¿Podemos probar uno, mamá?, preguntó Mateo. Adela cortó un pequeño pedazo de uno de los quesos y lo repartió entre los 3. Ella también probó un bocado. El sabor era suave, fresco, con ese toque ligeramente salado que la receta prometía. Era delicioso. Mañana, dijo con determinación, iremos al mercado del pueblo. Venderemos 2 quesos y guardaremos uno para nosotros. Esa noche, por primera vez en semanas, durmió con algo parecido a la esperanza. El mercado del pueblo se armaba cada miércoles en la plaza central. Era un lugar bullicioso, lleno de colores, voces, olores mezclados de frutas, verduras, carne, especias. Adela nunca había vendido nada allí. Siempre había sido compradora, y últimamente, ni siquiera eso. Llegó temprano, con sus 2 quesos envueltos en paños limpios, llevando a Sofía de la mano. No tenía mesa, no tenía carpa, no tenía nada más que un pedazo de tela que extendió en el suelo. Se sentó allí, con sus quesos frente a ella, sintiendo las miradas de los vendedores establecidos. Algunos la conocían. Otros solo veían a una viuda más tratando de sobrevivir. Pasó 1 hora. Nadie se acercaba. Adela sentía como la vergüenza y la duda comenzaban a trepar por su espalda. ¿Y si nadie compraba? ¿Y si había desperdiciado la leche, el dinero, el esfuerzo? Entonces, una señora mayor se detuvo frente a ella. ¿Qué vendes, muchacha? Queso fresco, señora. Hecho esta mañana, con receta tradicional. La señora se agachó, examinó los quesos con ojo crítico. Tomó uno, lo olió, lo apretó suavemente para probar la textura. ¿Cuánto? Adela había calculado el precio toda la noche. No quería pedir mucho y que nadie comprara, pero tampoco podía regalarlo. 40 pesos cada uno, señora. Déjame probar. Adela cortó un pedacito. La señora lo probó, masticó lentamente, pensativa. Está bueno, dijo finalmente. Muy bueno, de hecho. Me llevo los 2. Pero te voy a dar 35 cada uno, porque son pequeños. 70 pesos. Adela sintió que el corazón le saltaba en el pecho. 70 pesos por una mañana de trabajo. Trato, dijo, tratando de que la voz no le temblara. Mientras la señora se alejaba con sus quesos, otra mujer ya se estaba acercando. ¿Tienes más de esos quesos? No, señora, ya se acabaron. Pero el próximo miércoles traeré más. Apártame 3. Aquí está mi dirección. Yo te los compro. Adela regresó a casa caminando en las nubes. Sofía brincaba a su lado, cantando una canción que se inventaba sobre la marcha. 70 pesos y la promesa de 3 clientes más para la próxima semana. Cuando llegaron, Mateo y Diego estaban trabajando en el pequeño campo. Habían decidido por su cuenta ampliar la parcela de tomates. Habían limpiado un nuevo pedazo de tierra, habían hecho surcos, habían sembrado las semillas que Adela guardaba desde antes de que Saúl muriera. Mamá, dijo Mateo, limpiándose el sudor de la frente, pensamos que si tenemos más verduras, también podemos vender en el mercado. O intercambiar por cosas que necesitemos. Adela los miró. Sus hijos. Sus 3 tesoros que estaban aprendiendo, sin que nadie se los enseñara explícitamente, que la única salida del pozo era trabajando juntos.
Hicieron un trabajo maravilloso, les dijo, con la voz llena de orgullo. Esa noche cenaron tortillas con queso y frijoles refritos. No era un banquete, pero era abundante. Era suficiente. Y en la mesa, mientras comían, los niños hablaban de sus planes. Diego quería aprender a hacer artesanías de madera para venderlas. Sofía quería plantar más hierbas para hacer remedios como su abuela Carmen le había enseñado. Mateo quería conseguir más trabajos temporales para ahorrar y comprar otra vaca. Adela los escuchaba y se daba cuenta de algo hermoso y doloroso a la vez: la pobreza les estaba enseñando lo que ninguna escuela podría. Les estaba enseñando resiliencia, creatividad, trabajo en equipo, gratitud por lo poco, esperanza en medio de la nada. Esa noche, antes de dormir, Adela volvió a abrir aquel cuaderno de recetas. Además de quesos, había instrucciones para hacer dulces de leche, requesón, crema. Cada página era una posibilidad. Cada receta era un futuro diferente. Y por primera vez desde que Saúl había muerto, Adela se permitió soñar. No con riquezas ni lujos. Solo con estabilidad. Con tener suficiente. Con ver a sus hijos crecer sin hambre, sin miedo, sin ese peso constante en el pecho. Afuera, la luna iluminaba el campo recién sembrado. Y aunque Adela no podía verlo todavía, bajo la tierra, las semillas ya estaban comenzando a germinar. Los meses que siguieron fueron de transformación lenta pero constante. No hubo milagros repentinos ni fortunas caídas del cielo. Solo trabajo, fe, y una serie de pequeños pasos que, unidos, comenzaron a construir algo sólido. Adela estableció una rutina. Cada martes hacía queso con toda la leche que podía conseguir. Su vaca, mejor alimentada gracias al forraje que Alejandro seguía compartiendo, ahora daba casi 3 litros diarios. Adela compraba el resto a los vecinos, siempre pagando un precio justo, siempre agradeciendo. Los miércoles iba al mercado. Al principio solo vendía 3 o 4 quesos. Luego 5. Luego 8. La gente comenzó a conocerla. La viuda del queso bueno, le decían. Y aunque el apodo le recordaba su pérdida, también le recordaba que estaba construyendo algo propio, algo que Saúl estaría orgulloso de ver. Con las ganancias del queso, Adela pudo comprar más semillas. El campo comenzó a cambiar. Donde antes solo había tierra seca y plantas medio muertas, ahora crecían hileras ordenadas de tomates, chiles, calabazas, hierbas. No era una transformación de la noche a la mañana. Cada planta requería cuidado, agua, atención. Pero los niños ayudaban. Sofía se había convertido en la guardiana del huerto. Cada mañana, antes de ir a la escuela, regaba las plantas con la dedicación de alguien que cuida tesoros. Había aprendido de su abuela Carmen cuáles hierbas servían para el dolor de estómago, cuáles para la fiebre, cuáles para las heridas. Y comenzó a hacer pequeños manojos que vendía por 5 o 10 pesos a las señoras del pueblo. Mami, le dijo una tarde, entregándole 30 pesos que había juntado en 2 semanas, esto es para ayudar. Adela tomó el dinero con manos temblorosas. No por la cantidad, sino por lo que representaba. Su hija de 8 años estaba contribuyendo. Estaba aprendiendo que el esfuerzo tiene recompensa, que el trabajo dignifica, que juntos son más fuertes. Diego, por su parte, había descubierto un talento inesperado. Un día, aburrido, había tomado un trozo de madera vieja y con un cuchillo desafilado comenzó a tallar. No sabía muy bien qué estaba haciendo, solo dejaba que las manos trabajaran. 3 horas después, tenía una pequeña figura de un perro. Se la mostró a su madre tímidamente. No quedó muy bien, ¿verdad? Adela la tomó entre sus manos. Era tosca, sí. Las proporciones no eran perfectas. Pero tenía algo. Tenía vida. Tenía alma. Es hermosa, Diego. El niño comenzó a tallar más figuras. Perros, caballos, pájaros,
cruces. Las llevaba al mercado y las ponía junto a los quesos de su madre. Al principio nadie las compraba. Pero un día, un turista que pasaba por el pueblo vio las figuras. ¿Cuánto por esta cruz?, preguntó. Diego, nervioso, no sabía qué decir. ¿20 pesos? El hombre sacó 50. Me llevo 3. Tienen algo especial. Se nota que están hechas con el corazón. Desde ese día, Diego tallaba cada noche. Sus manos, antes suaves de niño, comenzaron a endurecerse. Pero sus ojos brillaban con propósito. Mateo, el mayor, seguía consiguiendo trabajos temporales. Ayudaba en la cosecha a un granjero, reparaba cercas, cargaba sacos en la tienda de don Julio. Cada peso que ganaba lo entregaba a su madre. Y Adela, sabia, guardaba la mitad para emergencias y usaba la otra mitad para reinvertir en el negocio del queso o en mejorar el campo. Una tarde, Mateo llegó a casa con una propuesta. Mamá, don Arturo me dijo que si conseguimos comprar una cabra, él nos la puede aparear con su macho. Y cuando tenga crías, podríamos quedarnos con una y venderle otra a él. Así tendríamos más leche. Adela hizo cuentas. Una cabra costaba al menos 500 pesos. Era una fortuna. Pero también era una inversión que podría cambiar todo. ¿Cuánto tenemos ahorrado?, preguntó Mateo. Adela fue a su escondite secreto, una lata enterrada bajo el piso de tierra de su habitación. Contó despacio. 380 pesos. Habían ahorrado 380 pesos en 4 meses. Nos faltan 120, dijo. En un mes más los tendremos, respondió Mateo con determinación. Yo puedo conseguir más trabajo. Mamá puede hacer más quesos. Diego puede tallar más figuras. Sofía puede vender más hierbas. Podemos lograrlo. Y lo lograron. 5 semanas después, tenían los 500 pesos completos. Adela, con los billetes en la mano, caminó hasta el rancho de don Arturo acompañada de sus 3 hijos. Vengo por la cabra, le dijo. Don Arturo sonrió. Era un hombre rudo, de pocas palabras, pero justo. Llevó a Adela al corral donde tenía varias cabras. Esa de ahí, señaló a una cabra joven, de pelo café y ojos inteligentes, es la mejor. Apenas tiene 2 años, está sana, y da buena leche. Es tuya por 450. Adela lo miró sorprendida. Pero habíamos dicho 500. 50 pesos de descuento por contratar a tu hijo. Es buen trabajador. Me ha ayudado mucho. Adela sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Pero las contuvo. Ya había llorado suficiente en su vida. Ahora tocaba sonreír. Llevaron la cabra a casa como si fuera un miembro más de la familia. Los niños le pusieron nombre, Esperanza. Y el nombre resultó profético. Esperanza se adaptó rápido, dio leche abundante, y 3 meses después tuvo 2 crías hermosas. Con más leche, Adela pudo hacer más queso. Con más queso, ganó más dinero. Con más dinero, pudo comprar mejor comida, ropa para los niños, útiles escolares. El círculo vicioso de la pobreza comenzaba a convertirse en un círculo virtuoso de crecimiento. Pero no todo era fácil. Hubo días malos. Días donde la cabra se enfermó y tuvieron que gastar en veterinario. Días donde las lluvias arruinaron parte de la cosecha. Días donde los quesos no se vendían porque había otra señora en el mercado ofreciéndolos más baratos. En esos días difíciles, Adela reunía a sus hijos. Se sentaban juntos en el piso de la sala, formando un círculo, tomados de las manos. ¿Se acuerdan de dónde veníamos?, les preguntaba. ¿Se acuerdan cuando solo teníamos 20 pesos? Y los niños asentían, recordando. Miren dónde estamos ahora. No somos ricos. Probablemente nunca lo seremos. Pero tenemos comida en la mesa. Tenemos ropa limpia. Tenemos sueños. Y eso,
mis amores, eso es más valioso que todo el oro del mundo. Un año después de aquel domingo donde Adela había dado sus últimos 20 pesos en la iglesia, regresó a misa. Esta vez no iba con las manos vacías y el estómago encogido por el miedo. Iba con una canasta de quesos recién hechos que donaría a las familias más necesitadas del pueblo. El padre Ignacio la vio entrar y sonrió. Había visto la transformación de Adela y su familia. No era solo económica. Era espiritual. Era emocional. Era profunda. Después de la misa, Adela repartió los quesos entre las viudas, los ancianos, las madres solteras que ella sabía que estaban pasando por lo que ella había pasado. Esto es para ustedes, les decía. Y cuando puedan, cuando las cosas mejoren, háganlo por alguien más. Así funciona la bendición. No se detiene en nosotros. Fluye a través de nosotros. Esa noche, en casa, mientras preparaba la cena, Adela miró a su alrededor. La casa seguía siendo humilde. Las paredes seguían siendo de adobe. El piso seguía siendo de tierra. Pero ahora había risas. Había planes. Había futuro. Mateo estaba reparando una silla rota. Diego tallaba una nueva figura a la luz de la lámpara. Sofía hacía su tarea en la mesa, mordiéndose el labio en concentración. Adela pensó en Saúl. Pensó en aquella promesa que le había hecho en su lecho de muerte. Comparte siempre, aunque creas que no te alcanza. Había cumplido. Y al cumplir, había descubierto una verdad que el mundo moderno a menudo olvida, que la abundancia no se mide en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en los corazones agradecidos. Que el crecimiento real no viene de ganar más, sino de dar más. Sus hijos habían aprendido esto sin que nadie se sentara a dárselo en conferencia. Lo habían aprendido viviéndolo. Viendo a su madre dar cuando no tenía. Trabajando cuando estaban cansados. Compartiendo cuando era más fácil guardar. Habían aprendido que la vida no te debe nada, pero que si trabajas con fe, con honestidad, con amor, la vida te devuelve multiplicado. Esa noche, antes de apagar la lámpara, Adela escribió en un cuaderno que había comprado para llevar cuentas del negocio. Pero en la primera página, no escribió números. Escribió esto. A mis hijos, si algún día leen esto, quiero que sepan que la pobreza no nos destruyó. Nos hizo más fuertes. Nos enseñó que la verdadera riqueza está en tener propósito, en tener a quien amar, en tener razones para levantarse cada mañana. No esperen que la vida sea fácil. No lo será. Pero aprendan a sembrar incluso en tierra seca, porque de las semillas más pequeñas, plantadas con fe, crecen los árboles más grandes. Los amo más que a mi propia vida. Su padre estaría orgulloso de quienes se están convirtiendo. Yo sé que lo estoy. Cerró el cuaderno. Apagó la luz. Y durmió profundamente, con el tipo de paz que solo conocen aquellos que han tocado fondo y han encontrado, no una escalera que los saque del pozo, sino la fuerza para construir esa escalera con sus propias manos. Peldaño por peldaño, día tras día, juntos. La historia de Adela no terminó con riquezas ni fama. Terminó con algo mejor, con dignidad, con familia unida, con la certeza de que habían sobrevivido a la tormenta más oscura y habían salido del otro lado, no ilesos, pero sí más fuertes, más sabios, más humanos. Y esa, al final del día, es la única victoria que realmente importa.